auditorio. Perfecto, muchas gracias, Said. Pues buenos días a todos. Antes que nada, pues el agradecimiento por la introducción que hicieron. Como lo comentaba Said, tengo 30 años trabajando desde el 2009 con la empresa CS System, pero sí he trabajado en diferentes países. Yo soy de Paraguay originalmente y hace 23 años que vivo en México, entonces ya estoy por equiparar ambos países, ya son mi hogar, ambos lugares. He trabajado en diferentes países gracias a las oportunidades que he tenido. He estado en Brasil, en Colombia, en Japón, en España. Entonces, la verdad que ha sido un camino interesante del trayecto laboral. Y un poquito antes de iniciar, me gustaría platicar de CS System, que hacemos en la empresa. Nosotros damos consultorías a las empresas sobre diferentes temas. Sobre todo manejamos el tema de certificaciones, es decir, que preparamos a las empresas para que se certifiquen en las normas ISO, ¿no? Manejamos diferentes normas, entre ellas la 9001, la 27001, que es de seguridad de la información, la 13485, que es para dispositivos médicos, la 45001, que es de salud y seguridad en el trabajo, y obviamente aunado a ellas otras normas que a veces son o no certificables, como la 19011, que es de auditoría interna de procesos, ¿no? Y la 31000, que es de análisis de riesgos o toda la gestión de riesgos. También llevamos proyectos estratégicos cuando hay clientes que nos piden colaborar con ellos para llevar a cabo un proyecto en particular, ya sea de implementación de software o de cambios de gestión, o el cambio estructural en una empresa. Entonces llevamos todo el acompañamiento de esos proyectos, incluyendo, cuando sea necesario, todo el tema de análisis estratégico, balance scorecard. Entonces, ayudamos a las empresas, somos sus consultores integradores de servicios, para lo cual que lo que queremos es que nuestros clientes con las empresas con las que trabajamos sigan creciendo, ¿vale? Entonces, para ya no ahondar más en esto, sí me gustaría empezar con el tema de hoy, para el cual todos se han apuntado. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a tener una introducción de qué es esta norma que estamos hablando, de esta ISO, las definiciones importantes que tiene para manejar. Obviamente la mayoría de las ISOs manejan sus propios términos, pero esta en particular tiene ciertos datos que tenemos que tener en cuenta. Y luego vamos a ir viendo los requerimientos de la norma. Para aquellos que ya tienen o están familiarizados con una norma ISO, saben que los puntos del 0 al 3 son definiciones, diagramas y demás, que son bastante parecidos para todas las normas ISO, pero a partir del requerimiento 4 ya son puntuales de cada una de las normas. Entonces vamos a ver los requerimientos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los que pide esta norma. Y finalmente vamos a ver los factores de éxito de cómo sabemos que está funcionando cuando implementamos la ISO 45001. ¿Vale? Entonces, a ver si ya puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Ok. Vamos a ver la introducción. Aquí hablamos un poquito de qué significa o qué nos indica la 45001. Su versión es la 2018. También ahí es importante manejar un poco los tiempos en los que se renuevan las normas ISO. Son cada 7 años, más o menos. Hay veces que a los 7 años hacen un cambio menor, donde nada más es hacer ajustes, y a los siguientes 7 u 8 años hacen un cambio importante. La última vez que se cambiaron estas normas o estas versiones que tenemos, en particular esta del 2018 de la 45001, fue cuando se incluyó todo lo de riesgos, que es lo que nos lleva también a la parte importante de la capacitación que vamos a tener hoy. Pareciera que ya deberíamos haber tenido una actualización por ser 2025, pero sabemos que el tiempo que tuvimos de pandemia retrasó un poco todo, pero ya están empezando a actualizarse las normas. Probablemente el siguiente cambio de esta sea un cambio menor. ¿De qué nos habla la 45001?
esta norma lo que nos dice es que tenemos que ser responsables de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, ¿no? Y de las personas que puedan verse afectadas dentro de las actividades de la empresa. Esto quiere decir, pueden ser proveedores, pueden ser consultores como nosotros, pueden ser personal que traiga, que entregue materiales y más, mientras que esté dentro de la empresa, corren el mismo peligro o no que los trabajadores y entonces la norma cuida a todos, ¿no? Es responsabilidad de incluir la promoción y protección de esa salud física y mental. Ahorita un poco más adelante vamos a hablar de cuál es la diferencia entre ambas y en qué nos ayuda que sea la 45001 y no a lo mejor una NOM a nivel nacional. ¿Vale? La adopción de este sistema de administración y gestión de salud y seguridad en el trabajo, lo que tiene es como objetivo que proporcionar a todos esos colaboradores o a todas las personas que están dentro de la empresa en su momento, tener trabajos seguros, saludables, prevenir cualquier lesión que puedan tener en el lugar o que tengan un deterioro en su salud y obviamente siempre mejorar. Igual a los que saben o conocen las normas ISO, su corazón siempre es la mejora continua. Es que siento que la voy a pasar. Said, no sé si me puedes ayudar, creo que no puedo pasar a la siguiente lámina. No sé por qué. Ahí está. Listo, muchas ya se gracias. Un poco siguiendo la parte de la introducción, hablamos de que esta norma que es internacional ayuda a todas las empresas a mejorar esta parte de la seguridad y la salud de los trabajadores para reducir los accidentes y sobre todo aumentar la eficacia del sistema de gestión una vez que está implementado. ¿Cuál es la diferencia o qué pasa con la NOM 35 a la que todas las empresas en México estamos obligados a cumplir? Es que la NOM 35 habla específicamente de la parte psicosocial, ¿vale? Entonces, está enfocada mucho más en el tema social y en el tema de cómo ayudarlos a que la gente no trabaje en un lugar de estrés o que sus emociones no estén chocando o estén fuera de contexto con el trabajo que tienen que hacer, lo cual está perfecto. Pero la 45001 lo que hace es subir ese estándar, ¿no? Y no solamente trata de la parte psicosocial, sino que también de la parte física, porque haciendo un análisis más profundo, vemos que a veces nosotros creemos que estamos muy bien, pero si pasa algo voy a dar un ejemplo muy, muy drástico quizás, pero si hay un temblor y se cae la oficina y entonces hay un problema, no digamos de pérdida de vidas humanas, pero sí de pérdidas de temas de cosas personales de los trabajadores dentro de la oficina, aunque ellos hayan salido, al final esto termina afectando a la parte psicosocial. Entonces, la norma lo que hace es verlo desde un punto más arriba, donde no solamente verlo cómo estamos emocionalmente, sino también ve todos los riesgos, todo lo que pueda pasar alrededor de una empresa para poder construir un sistema de gestión que los ayude a tener todo mucho más controlado y más seguro. Okay. A ver. Said, ¿me ayudas con la siguiente? Creo que te voy a pedir a ti porque sí, siento que me voy a pasar demasiadas láminas aquí. Sí, no se preocupe, deme un segundo. Gracias. Ok. ¿Cuál es el objetivo como tal? Como ya lo mencionamos, es justamente dar este sistema o una gestión para proporcionar un marco de referencia completo de cómo administrar todos los riesgos y las oportunidades que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. La 45001 obviamente lo que nos ayuda como objetivo es a mejorar todo esto para los colaboradores y para todos los que estén dentro de la empresa y establece un sistema de gestión que ayuda a prevenir accidentes y enfermedades a nivel profesional.
¿Qué es lo que busca cuando hablamos de un sistema de gestión? Acuérdense que un sistema de gestión siempre tiene que ser sistemático. Entonces, tenemos que plantear cómo vamos a hacer las cosas, hacerlas de la misma manera o mejorarlas, ¿no? Pero siempre haciendo un proceso estable y eso lo que ayuda es a que una vez que definimos cómo queremos tratar esto, luego es controlarlo y mejorarlo. Entonces, nunca es un paso para atrás. Cuando tienes un sistema de gestión, siempre es o te estabilizas o sigues avanzando, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de la norma. La siguiente, porfa. Objetivos a nivel general o como puntos que maneja la norma son crear entornos seguros. ¿Para qué? Para proteger a los trabajadores de cualquier lesión o deterioro en la salud, como lo mencionamos, mejorar el desempeño, porque si uno se siente seguro en su trabajo, pues obviamente no tiene un problema con su desempeño, porque entonces podrá tener con otras cosas, pero no con esa sensación de estoy trabajando en un lugar que no es seguro o no cuidan de mis emociones o de mi salud mental. Entonces, si uno trabaja en estas empresas, por lo general se quiere quedar y eso mejora el desempeño tanto de la persona como de la empresa. Cumplir con la legislación, obviamente, siempre una norma ISO tiene que estar pegada a cumplir las regulaciones, legislaciones y demás de cada país donde se aplica, ¿no? Recordemos que una norma ISO está hecha para implementarse en cualquier país del mundo, en cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Entonces, al estar alineado a cumplir a la legislación, en este caso particular de esta norma, lo que hacemos es dar cumplimiento también a la NOM 35. Integrar el bienestar de las personas. Lo que queremos es que la gente se sienta bien trabajando en nuestras empresas, más allá de solamente ver que se consiga el trabajo que tiene que hacer, sino que además lo haga sintiéndose bien, ¿no? Y crear confianza, ¿no? Como decíamos, cuando uno tiene la confianza del lugar donde está trabajando, todo funciona mejor, todo. Y por último, obviamente también ayuda a mejorar la reputación de la compañía, ¿no? Porque no es lo mismo decir, híjole, trabajo en un lugar donde no me siento seguro o la infraestructura del lugar parece que se va a caer todo en cualquier momento o, por ejemplo, para gente que trabaja en depósitos o en almacenes, sentir que a lo mejor los estantes donde se encuentran los paquetes o las cajas no está bien hecho y sentir que todo el tiempo se te va a caer algo, al final eso no ayuda. Sin embargo, si trabajamos en un lugar donde todo lo que es infraestructura y todo lo que es el cuidado del lugar como tal para trabajar funciona bien, pues obviamente hace que trabajemos bien y no hay nada mejor para la reputación de una empresa que el de boca en boca de que sus mismos colaboradores digan, es que a mí me gusta ir a trabajar a la oficina, a mí me gusta ir a trabajar donde estoy asignado porque me siento seguro. Entonces, estos son los objetivos a nivel de la norma. ¿Me ayudas, Ed? El alcance que tenemos es, o de la norma como tal, es que aplica, como les decía, para cualquier tipo de organización. Acuérdense que el tamaño de una empresa o el sector al que se dedica o la ubicación geográfica, en el caso de una ISO, es completamente transparente. Cualquier ISO se puede implementar para cualquier tipo de empresa, o las ISOs que son para esto, ¿no? Entonces, como la 9001, la 27001, esas son normas, igual que la 45000, que aplican a cualquier empresa, en cualquier país, en cualquier industria, en cualquier tamaño de empresa, ¿vale? Nosotros tenemos clientes en CS System, que la empresa, por reducción después de la pandemia, hoy tienen 15 personas y aún así están certificados en 2 normas, y otras empresas que son mucho más grandes, que son de 300 personas y están certificados en una norma. Entonces, eso, y son de industrias completamente distintas. Entonces, es importante que esto se entienda bien porque a veces uno puede creer de, ay, es que mi empresa todavía no es tan grande. No, justo si tienes una empresa mediana, pequeña, mediana y quieres crecer, no hay nada mejor que hacerla crecer con una norma ISO porque se estandarizan los procesos y creces de forma ordenada.
¿vale? Nosotros tenemos un caso de éxito que cuando arrancamos en el 2017, eran 20 personas, hoy son más de 180 en 2 países, ¿no? Las 20 personas estaban solamente aquí en México, hoy ya son 2 países, están por abrir el tercer país y lo han hecho con las normas y entonces el proceso es tan estable que no necesitan contratar demasiada gente para que hagan lo mismo. Lo tienen bien claro y entonces contratan a las personas que tienen que ser y han ido creciendo en cantidad de clientes y cantidad de operaciones para ellos, ¿no? Entonces, importante siempre entender que el alcance puede ser para cualquier empresa. Todas buscan mejorar el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo no creo que haya una empresa que diga, no, a mí no me interesan mis trabajadores, por lo menos ya no al día de hoy. También tenemos empresas que al implementar una ISO como la 45000 lo que buscan es demostrar su compromiso con esta seguridad y salud de la gente que trabaja con ellos. Al final sabemos que el capital humano es siempre el mayor capital de una empresa y aquellas empresas que buscan también mejorar su imagen o la reputación que tienen o crecer de forma ordenada y, como decíamos, dar cumplimiento a la parte regulatoria y en el caso de México a la NOM 35, que también ha sido como interesante todo este proceso de implementar la NOM 35. Muchos empezaron con hacer un plan de capacitación, pero eso pues no ayuda a la parte psicológica totalmente. Entonces, si van un paso más adelante y tienen una norma como la 45001, no solamente cubren eso, sino que se van un paso más allá en pro de sus trabajadores. ¿Me ayudas, Ed, con la siguiente? Ok, vamos a ver las definiciones. En la siguiente lámina también, por favor. Estos son, como les decía, la primera parte de la norma habla de definiciones y demás. Aquí sacamos un extracto de las que son como más relevantes para esta norma, ¿no? Porque obviamente siempre está en la definición de calidad, de proceso, de riesgo y demás, pero estas son las que nos afectan más a lo que estamos viendo el día de hoy, que es cuando hablamos o cuando vean SSIT, es todo el tema de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente la norma lo define como mucho más amplio y habla de un sistema de administración, gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de administración y gestión del SSIT. Entonces, pero es importante que cuando vean esas letras sepan que estamos hablando en particular de este sistema de gestión de la ISO 45001. La política de seguridad y salud en el trabajo habla de prevenir esas lesiones o daños a la salud de los colaboradores, relacionadas a todo el trabajo que hacen ellos, al lugar de trabajo y a la parte también emocional, ¿vale? Las lesiones y daños a la salud, cuando hablamos de esto en la norma, es cuando allá hay un efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona, es decir, que ya hubo un daño, ¿vale? Peligro es cuando tenemos una fuente potencial, y esto lo vamos a usar mucho cuando veamos la parte de riesgos, una fuente potencial de que nos cause una lesión o un deterioro a la salud. El incidente es cuando ya el suceso ocurre, ¿sale? Ya ocurrió un problema, ya el peligro ya se materializó, ¿no? Y entonces lo que puede pasar es que puede tener o no lesiones o deterioros. Quizás el incidente se cayó una caja, pero no lastimó a nadie, ¿no? Si llegara a lastimar, entonces sí ya hablamos de una lesión o daño a la salud. Y cuando hablamos de accidente es cuando ese incidente que estábamos viendo ya produjo una lesión o un deterioro en la salud. Entonces, parecieran ser términos como muy repetitivos, pero en realidad están bien específicos para poder definir cada uno de los términos que maneja la norma. El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, el desempeño de CSIT, habla de todo el desempeño de la efectividad en la prevención y deterioro de la salud de los trabajadores. Es decir, nosotros cuando trabajamos en un sistema lo que tratamos de hacer es justamente prevenir
para que no lleguemos ni al incidente, ni al accidente, mucho menos a la lesión, ¿vale? Entonces, manejaremos los peligros a la hora de riesgo para poder analizar todo lo que nos puede pasar, pero muy importante que siempre cuando hablemos de desempeño es para ampliar lo más posible el espectro de todo lo que revisamos para que no existan estas lesiones, ¿sale? Bueno, y la NOM 35, que lo que decíamos que lo que hace es ver los factores de riesgo psicosocial en el trabajo de identificación, análisis y la prevención, ¿vale? Vamos a ver ahora sí ya los requerimientos uno a uno. El requerimiento 4 habla del contexto de la organización. Entonces vamos a ver el detalle en la siguiente lámina, por favor, donde lo que explica, digo, en lo que Said nos ayuda a mover la siguiente lámina, cuando hablamos de un contexto de la organización, lo que nos pide la norma en particular son 4 puntos, por eso, o subpuntos, que son el 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Pero lo que, digamos, a nivel general, porque no vamos a leer todas las láminas, pero sí lo queríamos poner para que ustedes también lo puedan tener cuando se comparta la información. Lo que nos pide la norma es, primero, como empresa, que entendamos a nuestra empresa y su contexto. Y esto no es una cosa que se hace una sola vez y ya se quedó ahí. Se tiene que hacer constantemente. Por lo general, las empresas que tienen una norma implementada lo hacen al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar todos esos factores internos y externos que nos pueden afectar como empresa. Por ejemplo, a favor o factores que nos pueden jugar a favor de la empresa es que nos haya ido tan bien el año anterior que ahora vamos a abrir entonces más sucursales. Y eso es un factor interno que nos puede ayudar y tenemos que entender que este año ya no va a ser igual al del año pasado. Podemos tener factores externos que pueden jugar a favor o en contra cuando hay cambios de sexenios, ¿no? Si son empresas que, por ejemplo, trabajan con gobierno y les va muy bien, entonces eso ayuda. Si hay empresas que están trabajando con empresas ahora, por ejemplo, americanas, y entonces tenemos un cambio bastante drástico ahorita con Trump y con el tema de los aranceles y demás, también hay que estar analizando cómo nos puede afectar. Eso es lo que nos pide en el 4.1, que entendamos y que podamos documentarlo, porque al final todo en una norma ISO se documenta, todo el contexto de nuestra organización, cómo estamos hoy, si aumentamos la cantidad de trabajadores, si bajamos la cantidad de trabajadores, pero sí tenemos que entender el contexto general, ¿sale? El entendimiento de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas, ¿no? Es cuando definimos todas aquellas partes que participan con nosotros en la ejecución del trabajo. Y entonces acá podemos tener obviamente a los colaboradores, que es lo más importante para esta norma, pero también tenemos a los clientes y tenemos a la alta dirección y tenemos a los proveedores y tenemos, a veces también tenemos cuando trabajamos con gobierno o en las zonas donde estamos trabajando, si estamos ayudando a la comunidad, ¿no? Y entonces tenemos que analizar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Las necesidades son todas aquellas con las que tenemos que cumplir sí o sí porque tenemos un contrato o un procedimiento interno que nosotros mismos definimos o alguna regulación. Y las expectativas son aquellas que quisiéramos darle. Por ejemplo, cuando estamos hablando específicamente de nuestros trabajadores, obviamente tenemos que cumplir con todo lo relacionado a la ley, ¿no? Y tenemos que cumplir con todo, en el caso de una norma ISO, todo lo que nos determine la norma ISO que tenemos que tener. Pero también tenemos la parte de las expectativas, que son tener un mejor ambiente laboral, tener una mejor comunicación, tener ¿cómo se llama? Una definición de cómo seguir creciendo en una carrera laboral dentro de la empresa. Esas quizás no son hoy por hoy una necesidad porque no vienen de algo que se tenga que cumplir, porque no es un requerimiento legal o documentado, pero sí es algo que ellos esperan y entonces también deberíamos poder entenderlo y ver para dónde podemos ir trabajando, ¿vale? Determinar el alcance, también tenemos, sumado a los 2 puntos anteriores, tenemos que ver hasta dónde
queremos implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y definimos el alcance, ¿no? Donde tenemos que poner todos los productos y procesos que están dentro de ese alcance y a partir de ahí empezar a trabajar con el sistema de gestión. Y finalmente, el sistema de gestión como tal, que se tiene que establecer, implementar, siempre mantener y sobre todo mejorar, ¿no? Entonces, esta es la primera parte donde hablamos del contexto de la organización. Hay un tema muy importante que nos habla de el año pasado, en febrero del 2024, salió un adendum a las normas ISO, no a todas, pero a la mayoría, que habla del cambio climático. Y eso también afecta a la 45001. Y es algo que tenemos que ver cuando analizamos el contexto, entender nuestra empresa cómo está apoyando o está haciendo cosas para mejorar el tema de la gestión climática y también desde las expectativas y necesidades de los colaboradores y de todas las partes interesadas, cómo lo estamos viendo, qué es lo que están viendo ellos, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que estamos obligados a hacer o cuáles son las expectativas. Hoy se está manejando más como expectativa que como obligación en México porque no hay una regulación tan fuerte todavía, pero sí ya se están promoviendo varias iniciativas donde las empresas también van a tener que colaborar. Entonces, eso también es parte, si bien no es algo que pareciera estar muy ligado a veces a la seguridad en el trabajo o a calidad o del producto o a la seguridad de la información, sí está ligado porque somos una empresa que tenemos que ver todo el entorno y tenemos que ver más allá, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque salió el año pasado y es algo que todas las empresas que se estaban por certificar o que tienen un sistema de gestión implementado o están certificadas, tuvieron que incluirlo dentro de su análisis del contexto de la organización y en otros requerimientos más, pero sobre todo en el contexto de la organización. Ok, pasamos a la que sigue, por favor. El requerimiento número 5 habla del liderazgo y la participación de los trabajadores. ¿Quieres a la siguiente? Ok, en el tema de liderazgo, lo que pide muy particularmente la norma es que la alta dirección, Said, ¿me ayudas? Por favor, con la siguiente lámina. Sí, un segundo, un momento. Sí, gracias. Lo que nos pide es que la alta dirección esté muy involucrada con un sistema de gestión muy, muy involucrada y entonces pueda participar en la definición de la política de calidad, en la comunicación de las mismas, que pueda apoyar a la gente para que pueda trabajar de forma segura, ¿no? Que apoye en los roles que se tienen, ¿no? Y todo esto obviamente tiene que estar documentado en algún lugar de cómo lo va a hacer, ¿no? La que sí, la que tiene los círculos ahí. Esa, gracias. Entonces, es importante que para que una empresa pueda funcionar con un sistema de gestión, ¿no? Tenga ese liderazgo y la alta dirección esté comprometida, porque de nada nos sirve hacer cosas desde un área y después a la hora de que se va a implementar para toda la empresa o se proponga implementar para toda la empresa, digan que no, porque no hay tiempo, porque es más importante otras actividades. Sin embargo, sí necesitamos que la alta dirección esté lista para poder apoyar a todo este cambio, porque al final, siempre que se implementa un sistema de gestión de cualquiera de las normas ISO, es una gestión del cambio en la que hay que trabajar, ¿no? Lo que decíamos, se establece la política y se comunica, todo el mundo tiene que poder conocer, nadie se tiene que saber de memoria su política de ninguna norma, pero sí conocerla y saber dónde la pueden buscar. Se tienen que definir roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Acá es muy importante entender que los roles de un sistema de gestión no son lo mismo que una descripción de puestos. ¿Vale? La descripción de puestos dice qué es lo que tiene que hacer a nivel laboral, cómo lo hacer. Un rol en un sistema de gestión es algo diferente porque puede ser el director de operaciones y también tener el rol de responsable del sistema de gestión, ¿no? O puede ser un analista que tiene un perfil muy bueno y tienes tu descripción de puesto de analista, pero tienes el rol de auditor interno dentro de la empresa. Entonces, hay roles que se tienen que definir en un sistema de gestión, por lo general son
roles de alta dirección, del responsable del sistema de gestión, del auditor interno, de todo el personal. Hay veces que se hacen roles específicos por niveles, ¿no? De la estructura que tiene la empresa, si es muy amplia, para que entonces, una vez que se definen también qué responsabilidades van a tener para ese rol y qué autoridades tienen dentro de ese rol. Por ejemplo, si decíamos, es un analista, pero también tiene el rol de auditor interno, pues su autoridad dentro de la organización es diferente dentro de su rol, no como analista, pero sí como auditor interno. Y obviamente también tenemos que hacer una consulta y participación de los trabajadores. ¿Para qué? Para que podamos escuchar, porque hay veces que uno cree que sabe todo lo que su colaborador necesita, pero no es así. Siempre hay que escuchar. La voz del empleado es muy enriquecedora. A veces es de donde salen las mejores ideas y los mejores proyectos estratégicos para una empresa. Y entonces necesitamos siempre estar haciendo estas consultas y escuchar. La siguiente, por favor. A ver, no sé si Said, ¿me escuchas? Ahí está. Sí, ya estamos viendo la 5.1. Ok. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, como decíamos en el 5.1, para no ver todo el detalle, pero sí lo queríamos compartir con ustedes. Como decíamos, el liderazgo y compromiso es asumir esa responsabilidad desde la alta dirección, ¿no? De todo lo que tenemos que rendir cuentas hacia nuestros colaboradores para prevenir todas las lesiones y deterioros en la salud, ¿no? Dentro del trabajo, en las actividades que realiza. Hay veces que no es dentro de la misma empresa. Hay veces que una empresa puede tener técnicos y tiene que ir al lugar del cliente, pero incluso en esos lugares tenemos que tener o sea, hasta donde podamos un control para prevenir esas lesiones, ya sea que lo hagamos por medio de darle todo el equipo necesario para que no se lastime, poder darle las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo sin ninguna lesión, pero sí tenemos que dar ese alcance hasta lo más que podamos para proteger a todos nuestros trabajadores. Se tiene que asegurar que esa política se establece, que también tenemos objetivos, porque los objetivos luego van a ser medibles y vamos a ver si los estamos cumpliendo o no. Tienen que estar siempre integrados al sistema de gestión y a los procesos de la empresa que definimos dentro del alcance. Tenemos que en la mayoría de las empresas lo que se hace es un apoyo por medio de establecer comités de seguridad y salud en el trabajo, porque cuando tenemos gente dedicada en un comité a revisar todos estos temas, es más fácil que todo fluya. Puede no ser sí o sí con un comité, por el tamaño de una empresa a lo mejor, pero sí tener gente que esté muy enfocada en ver estos temas ayuda mucho a que todos los temas se traten y todos los temas se lleven a cabo. Obviamente aseguramos que los recursos sean los necesarios para poder trabajar, implementar y mantener siempre el sistema de gestión. También se dirige y apoya a las personas con la efectividad del sistema de gestión. Cuando más efectivo sea nuestro sistema de gestión, mejor va a ser el desempeño y vamos a poder promover la mejora continua. Y obviamente eso también nos ayuda a desarrollar y liderar y promover esa cultura nueva en la empresa de todo lo que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La que sigue, por favor. ¿Ok? En la parte de la política, igual como decíamos, tiene que estar documentada, ser comunicada, estar disponible para todas las partes interesadas y ser pertinente y apropiada. Es decir, que tenemos cuando establecemos nuestra política y la alta dirección la autoriza y la comunica, tiene que ser algo que realmente nos ayude como empresa, porque nosotros podemos decir que queremos algo muy, muy grande y a lo mejor esa no es la política a la que vamos a llegar el día de hoy. Tenemos que ser muy específicos, que esa política sea pertinente a los procesos que queremos certificar o que queremos implementar dentro del sistema de gestión. Acuérdense que también, voy a hacer un break acá, uno puede implementar todo un sistema de gestión y no llegar hasta la certificación. Puede quedarse porque con esto cumple mucho más la ley y con esto cumple mucho más cosas y tienen mayores compromisos con los colaboradores y no hace falta llegar hasta una certificación, pero el sistema de gestión funciona, que al final eso es lo que una empresa quiere, que su sistema de gestión funcione, más allá de la certificación o no. La que sigue, por favor, Said.
Los roles, como ya los comentamos, hay que definir esos roles, hay que darle qué responsabilidades va a tener cada uno de los roles y las autoridades que van a tener. Y obviamente todo esto siempre se tiene que documentar y se tiene que comunicar a la gente para que la gente sepa quién es el responsable de gestión, quiénes son los auditores internos, cómo se trabaja, qué responsabilidades tienen, ¿no? Y sobre todo que la organización pueda asumir toda la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión que están dentro del control del alcance definido. La que sigue es la consulta y participación de los trabajadores. Como dijimos, es que la empresa siempre tiene que poder estar escuchando la voz del empleado. Es muy, muy importante. Hemos tenido casos de repente donde la voz del empleado era muy diferente a lo que pensaba el dueño de la empresa o los directores de la empresa y creían que estaban haciendo, porque sí estaban haciendo cosas, pero pensaban que estaban haciendo lo idóneo para su equipo de colaboradores, pero en realidad ellos no lo sentían así. Entonces, siempre la voz del empleado es muy, muy importante y se puede tomar de diferentes formas, con encuestas, con entrevistas, con coaching. Hay muchas formas de poder escuchar a los trabajadores y que eso al final nos dé la guía de cómo y para dónde deberíamos estar trabajando en la mejora continua de un sistema de gestión. La que sigue, por favor. El requerimiento 6 habla ya de la planeación. Entonces, en la que sigue vamos a ver temas bien específicos de cómo planear un sistema de gestión. Y aquí es donde abordamos el tema de, cuando hablamos de peligro, el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, tenemos que poder analizar todos los riesgos y las oportunidades, porque es muy importante. Una cosa son los riesgos, que son la mayoría de las cosas que ponemos siempre en una matriz, pero también tenemos que analizar qué oportunidades tenemos para mejorar y sobre todo en una norma como esta, ¿no? Que lo que nos permite es escuchar a los colaboradores y, mira, tenemos esta oportunidad y si lo implementamos, mejoramos en este sentido o puede mejorar el desempeño por aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que planear cómo se van a atender esos riesgos y oportunidades, cómo se van a identificar todos esos peligros y evaluación de riesgos cuando ya tengamos implementado nuestro sistema de gestión, determinar cuáles son los requerimientos legales y otro tipo de requerimientos, ya sean internos o internacionales, si es que tenemos empresas que trabajan en varios países, y planear las acciones que vamos a tener, ¿no? Entonces, muy importante aquí, por ejemplo, aquí entra cuando se implementa un sistema de gestión, aunque estemos implementando la ISO 45001, también se implementa en la mayoría de los casos, la metodología que nos da la ISO 31000, que es la de gestión de riesgos. Y en ese momento estamos teniendo dos ISOs implementadas. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una ISO que nos habla específicamente de cómo cumplir con todo este punto número o con este requerimiento número 6. La que sigue, por favor. Una vez que ya tenemos todos los riesgos identificados, planeados y demás, ahora hay que tener esos objetivos y planear cómo vamos a lograr los objetivos, en particular para la seguridad y salud en el trabajo. Que decimos, queremos 4 o 5 objetivos. La verdad que nunca es recomendable tener más de 5 porque si no se dispersa mucho. Se pueden ir cambiando con el tiempo, por supuesto, pero bien enfocados y tenemos que planear cómo lo vamos a lograr, qué vamos a hacer para lograr esos objetivos y cómo los vamos a medir y saber que estamos cumpliéndolos. Tenemos como tal dentro de este punto 6.2 la definición del objetivo y la planeación, donde ahí por lo general usamos indicadores. ¿Vale? La siguiente lámina, hablamos del requerimiento 7, ¿no? Que es toda la parte de soporte. Y aquí en la parte de soporte, si me ayudas ahí, tenemos varios temas. Los recursos, y cuando hablamos de recursos en una norma, hablamos de recursos humanos, recursos de infraestructura, recursos al nivel de ambiente donde se trabaja, que es donde aquí aplica todo el peso de la 45001. Tenemos el tema de las competencias, que es cómo definimos que la gente es competente para realizar su trabajo, ¿no? La concientización, que es cómo ayudamos a la gente a que sea consciente de todo esto que estamos hablando, de todo lo que la empresa hace para poder, tener un sistema de gestión que funcione, porque si nada más lo escribimos y no lo comunicamos y no hacemos a la gente consciente, pues va a ser una carga administrativa y no algo que realmente funcione.
La parte de la comunicación, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, y la parte de información documentada, que es todo lo que la norma nos pide que tiene que estar documentado, se tiene que documentar. ¿Cómo y dónde? Eso lo define cada empresa, pero sí tenemos que tener la documentación. Entonces, si quieres, en la siguiente página para poder ver la comunicación, me voy a poner más en detalle de este punto en particular, porque para esta norma, este punto es muy importante. Si bien existen el tema de comunicación en otras, en esta lo que habla es que tiene que establecerse, implementarse y mantener un proceso para comunicarnos con nuestros colaboradores de forma interna, también de forma externa, porque acuérdense que una de las partes interesantes, pero interesadas puede ser los proveedores, ¿no? Y los clientes. Entonces también tenemos que tener esa comunicación externa y tenemos que definir qué es lo que se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se va a comunicar y cómo comunicarlo. Es muy importante porque si nosotros podemos hacer muchísimas actividades, pero no le decimos a nadie dentro de la empresa y afuera menos, la gente ni se entera, ¿no? Que estamos haciendo o que estamos implementando un sistema de gestión. Sí, pásala ya, por favor, en el 4.1, cuando nos habla de las generalidades, lo que dice es que tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos, entre ellos aspectos de diversidad como género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad. Todos estos temas, así como lo mencionan aquí, no se ven en otras normas tan a detalle. Nada más nos dice que tenemos que tener un buen proceso de comunicación. Aquí no, aquí sí tenemos que ser muy específico cómo manejamos esto, cómo consideramos estas necesidades de comunicación para estos temas. También tenemos que asegurarnos que se consideren los puntos de vista de todas las partes interesadas, que es lo que decíamos, internas y externas, que puedan darnos una información mucho más real de lo que necesitamos hacer para llegar a un buen sistema de gestión o a la mejora continua de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que tener todo documentado y comunicarlo y que esa comunicación sea coherente con la información que ya hicimos, ¿no? Que sea fiable y que debe responder a las comunicaciones pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le decimos a todo el mundo, te vamos a hacer una encuesta para escuchar tu punto de vista, pero a la hora de que ya vamos a implementar las mejoras no tuvimos en cuenta nada de lo que nos dijeron, eso no es coherente y ya no va a hacer que la gente para la siguiente vez que queramos contactarlos confíen en decir lo que realmente piensan. ¿Vale? La que sigue, por favor. Hablamos también del tema de comunicación, aquí lo separa mucho, comunicación interna y externa. La interna, es lo que decíamos, tiene que ser pertinente al sistema de gestión, a los niveles que tengamos de todo lo que esté dentro del alcance que dijimos y a las funciones de la empresa. Tiene que ser apropiado y tiene que asegurarse que los procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua, que es lo que decimos. Si no los escuchamos, no mejoramos como deberíamos. Y si los escuchamos, pero no hacemos, no tomamos en cuenta su opinión, pues tampoco va a funcionar. Lo mismo pasa con la parte externa, solo que en la parte externa a veces hablamos más de las regulaciones y demás, o de algún tema legal, porque hay un contrato con los clientes o con los proveedores. También aquí es donde se pueden analizar todas las leyes. Yo sé que hay muchas leyes en el país que pueden aplicarnos a un montón de empresas, pero no todas son de auditables, pues. O sea, todos deberíamos cumplir con la ley de protección de datos personales, todas las empresas. Pero hoy no, el gobierno no tiene la capacidad para auditar a todas las empresas sobre ese tema. Entonces, hoy por hoy, quienes están más bajo la lupa son el sector financiero, ¿no? Aunque pudiera ser cualquiera, todas deberíamos cumplir con esa ley. Entonces, hay leyes que tienen que ver con el cambio climático, sí, pero hoy no hay auditorías tan específicas que vayan a hacer o que el gobierno vaya a hacer a las empresas para ver si están cumpliendo con la parte de gestión climática, ¿no? Sí existen, pero todavía no está tan reforzado como en otros países. Quizás vamos camino para allá porque el que existan quiere decir que ya vamos caminando hacia allá, pero todavía nos falta camino por recorrer. La que sigue, porfa. El requerimiento 8 habla de la operación. Si pasamos a la siguiente, bueno, hablamos aquí de la planeación y control operacional. Esto es muy, muy en particular ya
de la operación de la empresa. Y dentro de esa operación de la empresa, lo que nos pide esta norma es que podamos planear cómo vamos a controlar que no van a haber peligros o que vamos a reducir los riesgos. Acuérdense que cuando hablamos de peligros y reducir riesgos, en la mayoría de los casos podemos eliminar peligros. Los riesgos no todos se pueden eliminar, pero sí podemos mitigarlos para que si llegara a pasar algo, el impacto sea el menor posible. Entonces, eso es lo que nos pide en este punto, que podamos entender bien todo eso que vimos en el requerimiento 6 cuando hablábamos de los riesgos y cómo lo vamos a hacer. Acá ya es llevarlo a la operación en el día a día. ¿Cómo vamos a hacer para que entonces los estantes estén bien puestos, para que no se caigan las cajas, para que donde pase la gente sea un lugar seguro, que esté marcado en eso, dónde tienen que, por dónde tienen que circular, dónde hay un lugar de peligro que esté marcado para que la gente sepa que si está ahí puede correr ciertos riesgos? Entonces, ya en el día a día es lo que tenemos que hacer cuando hablamos del punto 8 de la norma. La lámina que sigue, porfa. ¿Ok? En la administración y gestión del cambio, decíamos, todo sistema de gestión cuando se implementa, hay una gestión del cambio que tenemos que realizar a nivel empresa, empleados y alta dirección. Es importante que todos estén. Hay cosas que van a cambiar de forma temporal y hay otras que ya van a ser de forma permanente, pero que tienen un impacto importante en el desempeño del sistema de gestión. Hay consecuencias que quizás no podemos prever, pero sí podemos mitigar o podemos tomar acciones de inmediato. Por ejemplo, cuando pasó la pandemia mundial, no es algo como que todo el mundo tuviera a la mano, ya sabía que venía ese riesgo. No, la mayoría de las empresas no. Muchas de las empresas que tenían una ISO 27000 en seguridad de la información tenían otras cosas por las cuales no podían, escenarios de riesgos donde no podían trabajar en las oficinas y entonces habían hecho pruebas y no les fue tan difícil irse a virtual a aquellas que sí pudieron hacerlo, ¿no? Pero esos son los tipos de cosas que pueden pasar. De repente puede haber una consecuencia o un cambio no previsto y tenemos que poder tomar esas acciones para mitigar el efecto adverso. Entonces, cuando tienes un sistema de gestión bien implementado, te permite hacer este tipo de cosas. También habla de la parte de compras, ¿no? Donde obviamente ahí lo que hablamos de todos los procesos que tengan que ver con contratistas, todos los peligros que puede ser, tanto que ellos entreguen un material peligroso para nuestros colaboradores o que ellos mismos estén dentro de nuestras instalaciones y entonces corran algún peligro físico, ¿no? Entonces, es importante también que la parte de compras aquí no es compras, el proceso de comprar nada más, sino que es todo lo que implica tener a gente externa o que nos entreguen materiales peligrosos para nuestros colaboradores. La que sigue, por favor. Preparación y respuesta para emergencias es algo que nos ayuda, ¿no? A poder estar listos. Si nosotros ya tenemos establecido, implementado un proceso para prepararnos y responder a situaciones de emergencia potenciales, eso nos ayuda a que cuando planificamos y vemos todos los riesgos que pueden haber, podamos establecer esas respuestas rápidas de cómo actuar en una emergencia. Parecería tonto, pero tener un botiquín dentro de una empresa o en diferentes lugares, si la empresa es muy grande, es una respuesta rápida porque puedes ir a tomar cosas, que validar todo el tiempo que lo que está ahí no esté caduco y este tipo de cosas. Son cosas muy básicas que a veces no las hacemos, pero sí, cuando vemos todos los riesgos que vemos en el punto 6, podemos luego con esta parte establecer todo aquello que necesitamos hacer para dar esa respuesta rápida en una emergencia, que esperamos realmente que cuando implementamos un sistema de gestión, la emergencia sea lo menos posible o que no ocurran, pero sabemos que pueden ocurrir y entonces tenemos que estar preparados. La que sigue, por favor. Ok, hablamos del requerimiento 9, que es la evaluación del desempeño. En la que sigue lo que vamos a ver es que nos habla de 3 puntos, que son el seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño, ¿no? Y no es el desempeño de los colaboradores lo que se hace por lo general cada 6 meses, cada un año, para ver si le subimos el sueldo o no. Es el desempeño del sistema de gestión, que todo está funcionando bien.
Obviamente dentro de esta evaluación de desempeño también están las auditorías internas, en donde ahí entonces se suele implementar otra norma ISO que no es certificable, que es la 19011, donde viene toda la metodología de cómo hacer auditorías internas. Y esta norma en particular habla de las revisiones directivas, que si vemos en la siguiente láminas ahí, por favor, aquí es muy, muy importante saber qué es lo que la alta dirección tiene que estar viendo todo el tiempo cuando ve un sistema de gestión. Si se fijan, no voy a leer punto por punto, pero en este paso particular, este requerimiento particular de la norma nos dice, por lo general la norma siempre dice qué hay que hacer y nosotros decimos cómo, pero en estos puntos sí ahí te dicen qué exactamente hay que revisar, el estado de las acciones de revisiones previas, los cambios a los factores internos y externos, por eso decimos que siempre es algo que se tiene que estar viendo constantemente, el grado en que se han cumplido tanto la política como los objetivos, la información del desempeño, que es el que hablábamos en el 9.1, todo el desempeño del sistema de gestión, los incidentes que hubieron, los resultados y seguimiento de qué pasó con esos incidentes, los resultados de la evaluación de cumplimiento de todo lo legal y otros requerimientos que tengamos, los resultados de auditorías internas, la consulta y participación de los trabajadores, por eso sí, o sea, no hay forma de que digamos, no lo vamos a hacer y yo sé lo que necesita mi colaborador, no, necesitamos saber esto porque necesitamos ponerlo porque aquí sí es un requerimiento que si no lo tenemos documentado y demostrado, no te dan la certificación y los riesgos y las oportunidades que ya hemos venido hablando desde el requerimiento 6. También se ve toda la parte de las adecuaciones que se tienen que hacer a todos los recursos, lo que decíamos, recursos tanto a nivel de personal como de infraestructura, como de ambiente laboral y demás, la comunicación como tiene que hacerse, las oportunidades de mejora que se van a trabajar y en las salidas nos piden temas específicos sobre la conveniencia y adecuación del sistema de gestión, las oportunidades de mejora, los recursos necesarios que necesitamos y así cada uno de los puntos que específicamente nos pide la norma para este requerimiento número 9. Si quieres, Said, la que sigue. El requerimiento 10 es el último y es el de mejora continua, ¿no? Que es lo que decía al principio, es el alma de una ISO, es la empresa siempre tiene que determinar esas oportunidades de mejora que tiene e implementar las acciones. Si recuerdan, en el punto 6 hablábamos de riesgos y oportunidades. Bueno, pues acá son las oportunidades. Acá es donde esas oportunidades que se identifican en el requerimiento 6, aunque van saliendo porque se identificaron a través de escuchar a las partes internas y externas o porque alguien tuvo una brillante idea de cómo mejorar algo, todo eso se maneja a través de las oportunidades y eso ayuda a la mejora continua de un sistema de gestión. Tenemos el siguiente, habla también de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Esto es cuando ya nos pasa algo, cuando pasa un incidente, cuando hay un problema, cuando hay una no conformidad de algo que no se está cumpliendo, ya sea una regulación o algo que le pasó a un colaborador, y entonces tenemos que tomar acciones correctivas. Y aquí es muy importante, cuando tenemos una ISO, no solamente hacemos acciones de contención, que es corregir el problema, que es taparlo o ponerle una bendita, sino que realmente hacemos acciones correctivas porque se hace un análisis de la causa raíz para atacar la causa, para que ya no vuelva a pasar, porque si sucedió un incidente, se ataca la causa raíz y ya no debería volver a pasar nunca más, ¿no? Y se tiene que monitorear de que nunca más pase. Entonces, y si pasa es porque las acciones correctivas no fueron las eficientes y hay que hacer otras. Entonces, por eso es el corazón, porque si lo que pasa se corrige de la raíz, no debería volver a pasar. Por eso es el corazón de un sistema de gestión, siempre la mejora continua. En la que sigue podemos ver ya el punto final de la norma, que es como tal llamado mejora continua, y donde ahí lo que nos dice es que siempre tenemos que mejorar el desempeño en nuestro sistema de gestión, promover la cultura que apoye ese sistema de gestión, por eso tenemos que comunicar, por eso tenemos que escuchar a la gente, por eso tenemos que tener en cuenta, tenemos que decir, escuchamos estas peticiones, quizá eran 15 y hoy o este año vamos a trabajar en 5, pero vamos a trabajar todas y vamos a estar escuchando, que la gente se sienta involucrada, sepa que si participa, va a ser parte de este sistema de gestión y de la mejora continua de la empresa y del sistema de gestión.
Se comunican los resultados que tienen que ver con la mejora continua a todos, ¿no? Todos los trabajadores y cuando sea pertinente a todas las demás partes interesadas. Y también mantener y conservar todo esto bien documentado para que entonces el tenerlo documentado no es por decir, ay, lo voy a tener documentado y ya para que nadie me pregunte nada. No, es porque cualquier persona, ya sea un auditor externo o alguien que venga de gobernación o a auditarnos algo, un cliente que nos envíe una auditoría, pueda revisar todo y llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros, que estamos haciendo bien nuestra implementación del sistema y nuestra mejora continua. Y por último, vamos a estar viendo los factores de éxito, de qué esperamos como éxito cuando tenemos un sistema de gestión implementado. Pues al tener esto, primero, es una decisión estratégica de la empresa. Otra vez, la ley, en la NOM 35, lo que nos pide es cuidar la parte psicológica. Y se puede hacer todo el análisis de riesgo, todo lo que tenemos en el punto 6, aunado al punto 10, y ya con eso cumplimos para la ley, pero esto va más allá, va desde una decisión estratégica y operacional de una empresa que dice, me importa mi gente, me importa seguir creciendo bien ordenados, que no haya peligro, que no haya incidentes, que los que hayan sean lo menos posible y que yo pueda tener esa capacidad de respuesta para cuidar a mi equipo. Otra vez, el capital humano es el mayor capital que tiene una empresa, ¿no? El éxito de un sistema de gestión siempre depende del liderazgo y compromiso de todas las partes interesadas, pero sobre todo de los colaboradores dando su opinión y participando en el sistema de gestión y de la alta dirección autorizando y participando o delegando todo lo que necesite delegar en los puestos que necesite delegar, en los roles para poder seguir avanzando e implementar y mantener siempre un sistema de gestión ayuda a la efectividad y a la capacidad para lograr todos los objetivos o resultados que nos planteamos hacer como factores claves y que esto nos puede ayudar en el liderazgo, en el compromiso, en el cumplimiento de responsabilidades, en la comunicación, en la promoción de la cultura de la organización, la consulta y participación con los trabajadores, las políticas y los objetivos, recursos necesarios que tengamos que adquirir o que tengamos que dejar de lado para poder seguir mejorando, dirección estratégica, en la evaluación continua, en la participación de todos, ¿no? En el cumplimiento de requerimientos legales, en los procesos eficaces para identificar los peligros y controlar esos riesgos y en la integración del sistema de gestión en todos los procesos de negocio. Otra vez, no importa a qué se dedique la empresa, esta norma puede aplicar para cualquier país, cualquier industria, cualquier empresa de cualquier tamaño, del sector en el que se dedique. Y finalmente, las ventajas de implementar esta ISO es mejorar en la seguridad y salud en el trabajo, es demostrar el compromiso real que tiene una empresa con sus colaboradores, es el incremento de la eficiencia y la productividad de nuestros colaboradores, porque otra vez, si no tenemos paros, si no tenemos que parar porque alguien se lastimó y esa persona es la única que sabe hacer cierta actividad hasta que se recupere y vuelva. Entonces, todo lo que podamos prever para que el ambiente sea el más óptimo posible ayuda en el incremento de la eficiencia y la productividad de la empresa y de las personas. También en la mejora con la competitividad. Otra vez, si nosotros somos una empresa para empezar, de la cual nuestros colaboradores no se quieran ir, no, tenemos un punto a favor para nosotros. Pero además, si nuestra empresa es tan buena y cuidamos a nuestra gente de una forma tan eficiente, que la misma conversación de nuestros colaboradores hace que la publicidad de boca en boca sea la mejor de todas, pues obviamente a la hora de que alguien elija trabajar con nosotros o con otra empresa que no tenga esto, le da un factor de competitividad a nuestra empresa. También la facilidad para cumplir con los requerimientos legales, obviamente como estamos checando todo el tiempo qué es lo que hay a nivel legal que tengamos que cumplir porque nos pueden venir a revisar, porque tenemos que cumplirla, porque es necesario, porque es lo que nos ayuda a mejorar. El tenerlo identificado ayuda siempre a que estemos alineados al cumplimiento regulatorio y constituye un elemento diferenciador. Una empresa que tiene una norma ISO y sobre todo una que cuida a su gente,
va más allá y es algo que marca la diferencia con respecto a las otras empresas que hagan lo mismo en el mercado y que no cuiden a su gente. Finalmente, Said, les dejamos aquí nuestros contactos, su servidora Adriana Fernández Manresa, ahí está mi correo, también están los de Guadalupe Rincón, que es mi directora de comunicaciones, entonces tenemos todo a disposición de ustedes, los celulares también, para que cualquier contacto que quieran hacer con nosotros, para una guía, para hacer un análisis de cómo está su empresa y ver cómo funciona y de ahí entender si necesitan o no algo, estamos a disposición de ustedes. Y ya creo que me extendí un poquito del tiempo, pero les juro que traté de hablar lo más rápido posible, pero sí era mucho porque la norma tiene mucha